Bueno, en esta oportunidad vinimos a Resistencia para hablar con Eric Edwin Pecco Tysenbaum, abogado, escritor, entre otras cosas, pero hoy vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la incursión que hizo Pecco acompañando nada más y nada menos que a Rodolfo Walsh en el Iberá. Y por lo menos hasta donde nosotros tenemos conocimiento, es el sobreviviente, el único sobreviviente de esa incursión que quedó inmortalizada además en una crónica de Rodolfo Walsh, publicada en la revista Dan en el año 1966. Pecco, gracias por recibirnos en su No, casa. al contrario, cuando dijiste publicado en 1966, me doy cuenta que tengo más de 20 años. Claro. Bueno, Pecco, abogado santafesino, aquerenciado en el Chaco hace mucho tiempo. Más de 60 años. De hecho, estaba acá, ya asentado hace muchos años, cuando ocurre eso del viaje, ¿no? ¿Cómo pasó eso? Bueno, yo mantenía relaciones de amistad con algunos de los directivos de Editorial Abril. Era incluso una especie de corresponsal de ellos acá, que tenía una revista de mucha difusión y mucha calidad también, particularmente dirigida a las mujeres. Se llamaba Claudia. En una oportunidad me llaman por teléfono de Buenos Aires y me dicen que tienen intención de lanzar una revista complementaria dirigida particularmente a los hombres, que salió después, se llamó Adán. Y querían en los primeros números largar artículos así fuertes, con sangre y presiones y aventuras. Y me sugirieron viajar a Liberá, hacer una excursión a Liberá. Bueno, hasta ese momento el Iberá realmente, el estero, tenía un halo de misterio, de sombra. Bueno, cuando comienzo a hacer la gestión, me acuerdo, varias de mis amigas saltaron: no, estás loco, no sabes si va a volver. Bueno, me entero que el regimiento de Corrientes hacía poco había hecho un relevamiento sobre parte del estero y me tomé la libertad de llamar al jefe del regimiento, el mayor Brian Poca, transmitirle la inquietud que me habían hecho saber desde Buenos Aires y ver en qué medida él podía ayudarme. La recepción fue fenomenal. El tipo me dijo: a sus órdenes, a su disposición, doctor, cuente con todo lo que tenemos a nuestra disposición. Es decir, planos, mapas, todo. Bueno, Una logística, digamos, básicamente. esa es la parte logística. Contesto, no, incluso me dijo, hasta el guía Claro. que al ejército, el guía civil, Un vaqueano vaqueano de la zona, lo podemos buscar. Bueno, contesto a Buenos Aires, sí es posible, lárguense. Y desde Buenos Aires, en una oportunidad me estaban diciendo: va el periodista y el fotógrafo al aeropuerto de Corrientes. Lo fui a buscar, el periodista era Rodolfo Walsh, el fotógrafo Baravino, muy conocido por el trabajo en laboratorio y pero no por andar al aire libre, pobre hombre. Un porteñito en la Iberá, sin haber estado nunca en el monte. Bueno, la cosa es que con Rodolfo hicimos buenas migas de inmediato. Este fue uno de los varios viajes que hizo Rodolfo. Claro. Para Pero además usted lo conoció a Rodolfo Walsh cuando vino a Corrientes, fue un reencuentro. Usted contó alguna vez que lo conoció en una oportunidad. Usted estaba, no sé si en la casa de Paco Orondo con Noel Trick y estaba Rodolfo Walsh. Sí. Bueno, pero fue una cuestión muy circunstancial. Con Paco fuimos compañeros secundarios, del mismo grado, del mismo año, del mismo curso.
Y en esa época Perón había impuesto lo que se llamó el sábado inglés. Bueno, sí, el sábado no había curso, no había escuela, no había banco, no había nada. Como nos quedaba un día de más, Paco, que andaba en el teatro, en el cine, tenía incluso un conjunto de títeres que se llamaba El Retablillo de Maese Pedro, con el que hacíamos funciones en el interior de la provincia. Con Paco conseguimos autorización del director para que los sábados a la mañana se convirtieran en los sábados culturales. Entonces hacíamos teatro, bueno, de ahí mi relación bastante íntima con Paco, y por su intermedio lo conozco circunstancialmente en una reunión que no era política, sino cultural, a Rodolfo Walsh. Bueno, me reencuentro con Rodolfo y este simpático fotógrafo. Ya contábamos con el mayor del regimiento y todo el apoyo que podíamos contar, y desde ese momento comenzó nuestra excursión. En medio de los rezos de nuestros amigos creyentes que no van a volver, que bueno. Y Brayar Pocar, ¿cómo le pide ir también él? Porque en principio iban a ir ustedes nomás. Claro, íbamos a ir nosotros, pero Brayar Pocar, o el mismo día o poco antes de la llegada, veía así con cierta timidez, no me permitiría ir con ustedes. Para nosotros era ideal porque se nos abría una puerta de la Madonna, nadie nos iba a interrumpir, pero no solo lo invitamos a compartir el grupo, sino que además llevamos el jeep del regimiento y una Claro. de cosas más que nos fueron útiles. Y usted cuando, después vamos a meternos en la incursión, pero cuando después de un tiempo largo lee esa crónica y Rodolfo Walsh lo caracteriza, digamos, como una de esas caras sacadas de un cuento de Hemingway, digamos, ¿qué le produjo a usted cuando leyó, después de haber ido, incluso antes de leer esa crónica, 2 veces a Liberá? ¿Qué sé yo? Claro, verte en letra de molde no es muy común. Pero bueno, yo he tenido alguna vida pública en el deporte o en la profesión, pero no sé, la pluma de Rodolfo no es fácil de igualar ni de comparar. No tiene herederos. Yo creo que no tiene herederos, pero sobre todo en el curso de la excursión, el método, el orden y la disciplina que tenía con él mismo eran notables. A ver, cuéntenos un poco eso. Bueno, por ejemplo, nosotros durante el día navegábamos, porque la única manera de comunicarse era en una canoa que está llena de agujeros remachados con papel viejo. Hacíamos campamento y Rodolfo de inmediato se sentaba a escribir. ¿Y ya era un precocido de lo que finalmente después editaba? Supongo que escribía sobre lo que pasó en esa jornada. Ahora, ¿qué escribía? No sé. Si hacía notas o si ya empezaba a garabatear. No, me inclino a pensar que escribía lo destacable de la jornada y después habrá hecho. Incluso la hija de Rodolfo me dijo que para él esa era uno de los mejores trabajos que había hecho. Claro. El artículo que publicó en Adam. Bueno, a Rodolfo Walsh se lo conoce mucho por su militancia y por su Operación Masacre, pero estos textos, estas crónicas son de una literatura de altísima factura. Él vino en varias oportunidades para hacer en el noreste un trabajo sobre los carnavales de Corrientes, otro trabajo sobre los yerbatales de Misiones, otro trabajo sobre el Cerrito, y Formosa no me acuerdo sobre qué escribió. En esa oportunidad, bueno, tuvimos esta oportunidad de vernos nuevamente. Me llamó la atención después, y me llamó la atención, y varias veces lo pensé, que en ningún momento hablamos una palabra de política.
claro. Salvo cuando íbamos en canoa y él lo iba interrogando a nuestro guía, ¿no? Pero era un poco la indagación a ver qué pasaba por la cabeza de la gente, más que de expresar él su opinión. No, pero a la noche, cuando estamos al lado del fueguito, Claro. se podía hablar de cualquier cosa, o cuando se iba el mayor, podía hablar con mayor libertad, cuando salía para cualquier cosa, ¿no? Bueno, y con respecto a esta crónica, y después nos metemos ahí, usted fue 2 veces. ¿Por qué fue 2 veces? A hacer más o menos el mismo recorrido. Bueno, vos sabés bien por qué fue, pero me lo preguntás para que salga bien grabado. El simpático porteño, porterito a todas luces, fotógrafo que lo mandaron desde Buenos Aires, no tenía un pito de conocimiento de lo que era la vida en el estero, monte, claro. en el estero o lo que sea. Para comunicar nosotros entre el agua del lago y tierra firme, había generalmente un gran camalotal, varios metros, que los locales, vaqueanos. los habitantes de la zona, mantenían abierto a costa de hachazos, hacían su caminito de agua en el agua. Pero un neófito no sabe de eso. En una oportunidad íbamos en la canoa circulando por uno de esos caminitos, camarotal a la izquierda, camarotal a la derecha, y este simpático porteño fotógrafo, sin consultar, nos dice, le voy a sacar una foto, y saltó sobre el camarotal. Se fue él, la cámara y todos los rollos al fondo, lo sacamos de los pelos, rescatamos la cámara, de lo que no salió absolutamente nadie. Eso, cuando digo a Buenos Aires, desde donde salieron varios calificativos, Claro. me pide si puedo ir de nuevo para repetir. Sin Rodolfo, pero con un fotógrafo como Dios manda. Claro. Bueno, se cayó la cámara, se perdió todo el registro de la incursión, de esa primera incursión. Se salvó, bueno, y el fotógrafo se salvó, el fotógrafo y una foto. Sí, ahora me acuerdo, sí, una sola foto. Que es donde se lo ve a usted, a Brian Pocar, un poco a Rodolfo Walsh, y está medio cortado el Barbona, ¿no? Barbona era el guía. Del guía. Y Díaz era... no, el fotógrafo se llamaba... Bueno, ya me acuerdo. No, está bien, pero digo, en esa foto, esa que se salvó, estaba el guía, sí. Usted, Rodolfo Walsh, y un poco claro. Se lo ve a Brian Pocar, ¿no? Y un poco haciendo una conceptualización a mucho tiempo de haber incursionado y de haber leído y releído, de esta crónica se lee mucho. Lo que alguien dijo por ahí es que, y un poco yo supongo que tiene que ver con eso que contaba de la editorial, que era mandar a gente como Rodolfo Walsh a lugares como el Iberá, con todo lo que eso significaba en el año 60, en los años 60, era de dotar de densidad semántica, digamos, esos trabajos periodísticos, ¿no? Y Walsh... Claro, y darle una solidez incontrastable. No era un fulano cualquiera que iba, se mojaba los dedos y decía estuve en la laguna. No, además nos metimos hasta adentro. Claro, y eso se ve no solamente en esta crónica, sino en todas las que escribió, ¿no? Esa, no sé cómo hacía, pero... Seriedad profesional para mí, sumado a una gran capacidad intelectual y una gran experiencia periodística. El hombre escribía muy bien. Claro, claro. El testimonio, si había testimonio, la denuncia, si había denuncia, la contemplación, si había contemplación, todo eso hay en esas crónicas, pero todo al nivel del arte, ¿no? De una artesanía. Exacto. Y usted me contó esto, sí me contó, bueno, pero en ese momento, antes de ir a eso, también acompañaba el momento de la Argentina desde el punto de vista periodístico, es decir, era un momento alto el periodismo argentino también. Después como que ese tipo de trabajos sale muy caro además. Bueno, entendamos, Editorial Abril era una firma muy seria, muy potente, que dominaba en varios países, no solamente claro.
porque después se radicaron en Brasil. Eh, y alguien dijo también que, bueno, esa semántica, ese contenido periodístico, pero también la mirada de Rodolfo Walsh era contar, pero sin contar como en general se cuenta desde Buenos Aires, el interior, casi como una mirada colonizadora, ¿no? O sea, él se ponía en otro plano para contar esto. Es que no tenía otro remedio, porque no estaba ante otro porteñito que lo guiaba. Claro, Estaba ante un veterano como el guía que teníamos y yo que tenía mucha experiencia en esa materia. Al contrario, él era quien se sentía informado sobre características de la zona. claro, ¿Qué hoja es esta? ¿Qué flor es esta? ¿Qué se pesca acá? ¿Me explico? Él se efectivamente, iba nutriendo de nuestra experiencia. claro. Porque afortunadamente yo también tenía mucha experiencia en cuestiones de pesca y caza. En su momento fui bastante activo en esa Claro, actividad. claro. De todas maneras, usted alguna vez dijo de él que, bueno, además de ser un militante, digamos, por la verdad, por la justicia y todo eso, en todos los otros proyectos que encaró, lo encaró de tal manera que, bueno, y lo que deja como legado es el legado de un sabio, ¿no? De un hombre sabio. Eso por lo menos lo escuché decir alguna vez. Yo no sé si dije eso, pero puedo haberlo dicho. Puedo haberlo dicho. Lo que pasa es que con el tiempo la cosa se mira más panorámicamente Claro. y se ubica lo que alguna vez dijo Ortega y Gasset, ¿no? Yo y mis circunstancias. Está Yo bien. soy yo y mis circunstancias. Está bien. Y también, ahora que lo dice de ese modo, usted dijo alguna vez en una película, en un documental, pude haberlo dicho y si lo dije bien por mí, pude no haberlo dicho y si no lo dije bien por él, esto que quedó en el copete de la crónica, que es que usted le dijo, bueno, entrar es fácil, lo difícil es salir, ¿no? Así es, así es. Así es, me acuerdo, se lo dije en Cambá Punta. Exactamente. Bueno, cuando No, incursión, perdón que te interrumpa. Él bajaba del avión, nos presentamos, nos dimos, nos abrazamos, le digo, ¿trae equipaje? Cepillo de dientes. El cepillo de dientes era el equipaje que traía esto. Bueno, por supuesto, compró bota y después un pantaloncito. ¿Sí? Se adecuó, digamos, claro, a la necesidad del momento. porque incluso él cuenta que le habían hecho una lista y que pues, dice, bueno, menos mal que no cumplimos con esa lista porque había que caminar y con ese Pues peso. caramba. Usted me contó alguna vez también cuando en esas incursiones, cuando hablaban con la gente, cuando hablaban con el guía, con los vaquianos, y las conversaciones que tenían ustedes después, es decir, una de ellas es qué pasa si se saca a esa gente de ahí, ¿no? Sí, recorrimos, lógicamente, varias islas del estero, ellas ocupadas por una familia o por varias familias, y una de las preguntas que Rodolfo, que era el que hablaba del diálogo, le hacía a los dueños de casa era, ¿qué conoces aparte del estero? ¿Dónde estuviste? Bueno, algunos habían estado en Merced, otros habían estado en Goya, el más viajero había llegado hasta Corrientes. Y en una oportunidad un muchachón lindo, chico, me decía, sí, conozco París, conozco Roma. Claro, nos mirábamos, el tipo está desvariando. No, es que había hecho la colima en la Marina y le tocó el Bahía Tetis. Y el mozo recorrió medio de Europa como marinero. De la Iberá, acá tengo el artículo, me dijo Rodolfo, acá tengo el artículo, de la Iberá a París. Incluso me dijo, ¿te das cuenta, Peco, este pobre tipo, que nunca vio un auto, que no sabe lo que es andar en avión, recorrer el mundo? Y después pensé muchas veces,
¿qué habrá pasado en la cabeza de ese muchacho que de golpe se encuentra cruzando el Atlántico y Claro. viendo a la Torre Eiffel? Viendo a la Torre Eiffel en medio de tremendos bocinazos, el ruido de la metrópolis. Qué increíble, ¿no? ¿Sí? Y en un momento incluso de esa conversación había comparado Venecia con Iberá, ¿no? Es decir, Claro, bueno. ¿Y qué es lo que vino la pregunta a Rodolfo? ¿Y qué es lo que más te gustó? Venecia porque parecía liberal. Tan simple, tan pura, claro, claro. Y encontramos después otro muchacho. Claro, a todos les preguntaba, bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué tenés? Radio, tenés. Por supuesto, algunos tenían, la mayoría tenían radio. Y había uno que era hincha de Bonavena, que después Rodolfo le mandó, o de la revista, le mandó la foto de Bonavena autografiada. Bueno, la mayoría no sentía atracción por el fútbol, sino por el boxeo. Por el boxeo. Bueno, y también en esas preguntas que hacía de política, ahí le contaban de todo, ¿no? O sea, había gente de todo Te todo cuento tipo. la anécdota cuando íbamos en la canoa, porque la recuerdo casi. Rodolfo en la canoa era un tronco tallado. Rodolfo delante mío, adelante el guía, y Rodolfo preguntando. En un momento le preguntó, che, Bárbara, estábamos hablando algo de política, ¿vos votaste? Y sí, ¿a qué votaste? ¿Qué opinan los radicales ahora? No, los radicales, los comunistas. Los comunistas dicen que van a hacer el reparto de tierra. Vos sabés toda la tierra que tienen que mover para repartirla, para traer la tierra. Es decir, cosas, un enfoque simplista, por supuesto, de un muchacho que es poco menos que analfabeto era. Y le pregunto, ¿y del peronismo? Cuando estaba Perón, el padrecito venía, daba misa, nos casaba, el maestro daba clases. ¿Y siempre fuiste peronista? ¿Siempre votaste a Perón, Bárbara? Nunca lo voté porque el patrón es liberal. Claro, era peronista, pero tenía que cumplir con el... Qué bárbaro, Nunca lo voté porque el patrón es liberal. Rodolfo se dio vuelta y dijo, Peco, ya conozco Corrientes. Así de, Peco, ya conozco, venía sentado delante mío, ya conozco Corrientes. Él dice que en un momento, bueno, cuenta eso en la crónica, un poco las diferencias del idioma hasta que después se pueden entender, es decir, el guaraní que no entiende Rodolfo y el castellano que no entienden los... y esas diferencias por ahí todavía existen, ¿no? O sea, pasaron los años, pero Sí, pues. esas diferencias todavía existen. Y después hay una gráfica que hace, porque bueno, una de las cuestiones que el manto ese de misterio que cubre al estero tenía que ver con las cosas misteriosas supuestamente que pasaban ahí, con los bichos y qué sé yo. Y Rodolfo dice en un momento que más que bichos o seres del más allá, ahí lo que mata a la gente tenía que ver con cuestiones muy concretas y que tienen que ver con la pobreza, digamos, ¿no? O sea, Sí. enfermedades Ahí de la en tu libro pobreza. voy a hacer referencia a una isla que se llamaba la Isla del Disparo. Exactamente. Bueno, y esas cuestiones tampoco es que han cambiado mucho. ¿Pero sabes por qué el disparo? Bueno, ahí vamos. Porque el núcleo de la crónica transcurre en ese lugar. ¿Por qué es la Isla del Disparo? No porque dispararon un tiro, sino porque disparó la gente. Fue sobre un banco de piedra fueron creciendo. Algunos árboles, se fue dividiendo, se convirtió en una isla, yuyos, algunos animalitos, pero la isla se movía.
Claro. Y vos te acostabas con la cabeza al norte y amanecías con la cabeza al sur. Y ahí se creó que había fantasmas. Y los que dispararon fueron los habitantes. Bueno, ahí también, ¿no? Rodolfo Walsh, cuando dice por qué es la isla del disparo, lo hace con una poesía impresionante, ¿no? Claro. No pretendo ni compararme ni nada de eso. Pero bueno, lo que cuenta el libro es que hay muchas acepciones. ¿Sí? ¿Por qué Isla del Disparo? Por muchas maneras. Usted nos aporta ahora incluso una más, digamos. ¿Por qué disparó la gente? Está bien. ¿Y qué le quedó de todo eso? A mí, después de 60 años, poder reproducir algunos detalles, ¿no te parece que es poco? Claro, como si fuera ayer, ¿no? Claro, además como si no hubiera habido otra cosa en mi vida. Claro. Pero me quedó tan grabado ese viaje, que no, ni fue el primero, ni el último, ni el único que hice de este tipo. Pero me quedó grabado porque también me quedó grabada la impresión de haber compartido con Rodolfo Walsh un trozo de nuestra vida. Porque Rodolfo era un tipo de una solidez intelectual y espiritual de la Madonna. Aunque no hablamos de política, hablamos de muchos otros temas, sobre todo literatura e historia. Claro, claro. Y en esa noche de fogones se habla, Por supuesto, por supuesto. Bueno, y con respecto a eso, incluso Cristina Iglesias, que es la compiladora de este otro libro, donde están las crónicas de Walsh y de Art, hablando con ella una vez, dijo eso que yo le comenté hace un ratito, que bueno, que Walsh, incluso Art, pero Walsh particularmente no dejó herederos, digamos, es muy difícil acercarse a lo que Walsh fue capaz de hacer. Vivió su isla también. Claro. Pero una de las formas, por lo menos, era emularlo, ¿no? Y en emular lo que hizo es ese otro libro, que es la crónica al País del Agua, que es un poco ir pisando esos lugares por donde ustedes anduvieron, ¿no? Y para despedirnos, a mí me gustaría saber qué le pareció ese otro viaje que se hizo sobre la huella del que hicieron ustedes. ¿Cuál otro? Esta crónica, No, bueno, con un enfoque totalmente distinto. La inquietud que lo movió a Rodolfo y a mí, acompañar a Rodolfo, era otra totalmente distinta. Está que es una explicación técnica más que de la ubicación, la superficie, el contenido y la ilustración de los habitantes. Claro. Cosa que nosotros no tuvimos en condiciones de hacer. Conocimos únicamente a uno. Claro, claro. Peco, si usted tuviera que rebobinar y tuviera las posibilidades y las condiciones de poder hacerlo, ¿volvería a Sí, liberar? ninguna duda. Ninguna duda, pero con 70 años menos. Por supuesto. Peco, muchísimas gracias. No, al contrario. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales de eduardo-medioledesma.com, del Diario El Litoral y todas las semanas por Telenor. Muchísimas gracias y hasta la próxima.